Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Moreira y esto es Aula Abierta, el podcast del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, donde compartimos con ustedes la pasión por aprender. El día de hoy estoy muy contento, pues me acompaña un buen amigo, un colega, un miembro fundamental de la comunidad CEUSI, el magistrado en retiro, el licenciado Iván Garza. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Muy bien, y muchas gracias por la invitación y por supuesto saludo a quienes nos ven y nos escuchan por esta plataforma. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Platícanos un poco acerca de ti. Digo, eres licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia, estás adscrito a la Universidad de León en España, en la Academia de Historia, si mal no estoy. Sí, fíjate que siendo, obviamente egresado de la Facultad de Jurisprudencia, tuve la oportunidad de iniciar a dar clases en edad temprana, a los 23 años, en la Facultad de Jurisprudencia, gracias a un examen de oposición que se hizo a partir de un cambio del plan de estudios. Inicié a dar clases ahí y estando como docente, unos años después de que inicié, tuve la invitación para incorporarme a la Universidad de León en España para realizar una estancia académica de investigación, precisamente adscrito a la Academia de Historia del Derecho, y ahí estuvimos fungiendo precisamente dentro de esa área, con especialización en esa materia, precisamente en Historia del Derecho, y posteriormente regreso a continuar laborando como docente en la Facultad de Jurisprudencia, esto amén del servicio público que vine desempeñando durante 27 años hasta el 31 de julio pasado, cuando todavía me desempeñaba como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza y actualmente pues en el desempeño privado de la profesión como notario público. Oye, pues una trayectoria muy interesante, vámonos por partes. Mencionas que desde los 23 años estabas dando clase. Pues debe ser un reto importante porque pues muchos de los que están a punto de egresar estaban cerca de tu edad, ¿no? Sí, yo egresé a los 21 años de mi carrera, de la licenciatura en Derecho. Tuve la oportunidad de incorporarme al servicio público en el Poder Ejecutivo prácticamente de inmediato, una vez que concluí la carrera en una oficina que luego me hacían la broma porque decían que me habían dado ese trabajo porque era el único que me aprendía el nombre, y es que era jefe del Departamento Jurídico y Recursos Humanos de la Oficina de Programas de Evaluación de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno. Era todo el nombre, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, y justamente después de ello me incorporé a la Dirección Estatal del Registro Civil con el cargo de visitador general, y ahí es cuando recibo la convocatoria por parte de quien entonces era director de la facultad para poder participar, insisto, en estos exámenes de oposición para poderme incorporar al claustro de maestros. Tenía 2 años de egresado, presenté mi examen de oposición y fui designado como titular en la asignatura, entonces se llamaba Técnicas de Investigación Jurídica, en un plan de estudios que existía entonces, y de ahí pues empezamos una carrera docente que me llevó a una serie de asignaturas, Técnicas de Investigación Jurídica, lo mencioné, Técnicas de Estudio Jurídico, posteriormente Historia de las Instituciones Jurídicas, que era precisamente lo que vine a especializarme después en la Universidad de León en España, posteriormente Derecho Sucesorio en algunos de los cursos, y actualmente como profesor titular de las materias de Derecho Constitucional, tanto parte general como parte especial, y Derecho Administrativo también, parte introductoria, y Derecho Administrativo Federal, es en lo que estoy impartiendo actualmente en la facultad, ya pues 24 años como docente de esta facultad. Y con nosotros, en el Centro de Estudios Universitarios San Isidro, las materias de Derecho Constitucional y de Derecho Romano, que va también de la mano con estas dos pasiones tuyas del derecho y la historia, ¿no? Sí, la historia del derecho que me apasiona. Nadie se dedica a la historia del derecho en realidad, pues es algo que a mí en lo particular me llamó desde que era estudiante. Traté de profundizar más sobre ese conocimiento, y eso pues me ha llevado a impartir la materia. De hecho, la invitación que recibí para incorporarme al Centro de Estudios Universitarios San Isidro fue precisamente con la materia de Derecho Romano y posteriormente con la materia de Derecho Constitucional, lo cual agradezco muchísimo porque me ha permitido también tener una experiencia distinta a la cual yo tenía en las aulas de manera presencial, ahora en línea, con un formato novedoso, pero no por novedoso deja de ser interesante, y por supuesto con un nivel de exigencia muy alto que implica mayor compromiso, mayor responsabilidad y mayor autocontrol por parte de los estudiantes
estudiantes y de los propios docentes. Entonces, ha significado un doble reto para mí, no solamente salir del área de confort de la facultad en donde siempre, o desde que inicié mi carrera docente, he impartido cursos, sino ahora también en un centro de estudios especializado en la materia en línea, lo cual representa, insisto, pues un reto importante para mi carrera como docente. Tan es así y tanto me ha interesado que justamente en el centro de estudios ahora mismo estudio el doctorado en neuroeducación cognitiva, precisamente porque me interesa ampliar los conocimientos del desarrollo como docente y ahora lo estamos haciendo gracias a este centro. Y es que el reto va no solamente en el tema de cómo dar la clase o cuál es ese compromiso que debe tener tanto el alumno como el docente, sino también que el universo de alumnos es muy distinto, ¿no? O sea, es lo normal en una universidad tradicional, convencional, llamémosle, es que el alumno viene terminando bachillerato y se incorpora a la universidad, ¿no? Para continuar con esa ruta de estudios. En este caso, los alumnos que te topas en una licenciatura en línea, por lo general son gente que ya lleva un avance, ¿no? En otras áreas totalmente, algunas totalmente ajenas, ¿no? Tenemos dentistas, tenemos entrenadores físicos y que quieren estudiar Derecho como parte de cumplir un sueño, ¿no? También eso es distinto el choque, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo lo he vivido también con las interacciones que tenemos con los alumnos, porque hay una variación tremenda, primero en edad, y eso también coloca en una posición distinta al docente, porque tiene que adecuar precisamente la interacción, el ofrecimiento de la cátedra para poderlo ajustar a diferentes niveles de edad y por supuesto de madurez y experiencia por parte de los estudiantes. Y luego obviamente la formación que tienen previa, porque obviamente hay un aprendizaje significativo, de tal suerte que lo que nosotros ofrecemos significa distintas cosas para cada quien, en base a su experiencia, a los conocimientos que ya tienen incorporados. Y eso lo hace aún más complicado. Entonces, insisto con esta expresión que dije antes, es un reto muy importante, pero hasta ahorita creo que ha sido fructífero, sumamente satisfactorio, porque si algo nos dejó, ahorita hablábamos antes de empezar a grabar un poquito de temas tabú, ¿no? Y uno de ellos pues tenía que ver con la pandemia, y si algo bueno nos dejó la pandemia, si se pudiese pensar que algo bueno nos dejó, porque obviamente fue caótico, pues fue precisamente el variar los procesos de enseñanza-aprendizaje y darle un mayor valor al aprendizaje en línea con todas estas aristas que representa. No porque sea nuevo o haya surgido a partir de la pandemia, de hecho el aprendizaje no presencial o el proceso de enseñanza no presencial, pues obviamente viene desde tiempos atrás con las telesecundarias, con otro tipo de mecanismos que ya se utilizaban para tratar de ampliar el espectro de la educación. Y bueno, pues ahora, a partir de la pandemia, hay una especialización, hay plataformas especiales para ello, pero también debe de haber una formación y una actualización para el docente para enfrentar precisamente esta nueva dinámica, este nuevo mecanismo, considerando el tipo de alumnos y alumnas que tenemos, los diferentes niveles de experiencia que hay en cada uno, para tratar de homogenizar, de estandarizar el conocimiento y que todos obviamente lleven pues una formación integral en la materia de que se trate, ¿no? Y es que además creo yo que como esta ventaja que nos enseñó esta difícil etapa que vivimos fue aprovechar esas herramientas, ¿no? Hoy día lo vemos, les platico, el maestro Iván es también director de un curso de litigación oral que estamos teniendo en el Centro de Estudios Universitarios San Isidro, y que a mí me gustó mucho desde el primer día, porque cuando escuchabas de dónde eran los alumnos, eran unos cuantos de Saltillo, pero había gente de Sonora, de Aguascalientes, del Estado de México, de muchos más lados de la República. Y que es eso, ya no necesitas estar en un espacio, ¿no? Ya no necesitas estar en un espacio físico, en un salón de clases. Tu salón de clases es la red y eso te permite interactuar desde cualquier lado del mundo. Precisamente, ¿no? De hecho, fue una sorpresa muy grata que pues sí, un porcentaje mayoritario de las y los participantes en este curso de litigación oral pues sean personas del interior de la República, no necesariamente del estado de Coahuila o de Saltillo específicamente,
Y esto nos permite darnos cuenta, uno, del alcance que tienen las plataformas, las redes sociales, esta nueva interacción social que se tiene a partir precisamente de la información que se produce en redes. Y la otra, también la calidad, y esto lo tengo que decir un poco como comercial, porque además hay que señalarlo, la calidad de los docentes que se integraron precisamente para este curso de litigación oral, un curso muy completo, muy complejo además, en el que contamos con la participación de la doctora Carla Prat Corso, del doctor Eduardo Osorio, del doctor Valadez, de la maestra Griselda Elizalde Castellanos, ella local, coahuilense, pero todos ellos que son un referente nacional en materia de litigación oral y que aceptaron la invitación del Centro de Estudios Universitarios San Isidro para participar como ponentes, insisto, en este curso que ha sido hasta la fecha todo un éxito. Ya vamos a arrancar la tercera sesión, si mal no recuerdo, sesiones de 2 horas cada una de ellas, 20 horas el curso en total, y llama la atención, nuevamente lo digo, el hecho de que haya estudiantes participantes de todas partes de la República, pero también, insisto, abogados muy prestigiosos como participantes con carreras y experiencia probada, como recién egresados, como inclusive estudiantes de Derecho, que ya desde este momento pretenden formarse en litigación oral, habida cuenta de que ahora pues prácticamente todas las materias llevarán litigación oral y obviamente eso lo torna importante. En su momento, pues el sistema de justicia penal acusatorio adversarial que se implementó en nuestro país nos llevó a la oralidad. Ahora la oralidad la vemos en materia familiar, en materia mercantil, en materia laboral, próximamente en materia civil a partir de la puesta en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y obviamente pues ello implica que tanto estudiantes como profesionales de derecho, operadores jurídicos, todos tengamos que especializarnos en litigación oral. De ahí la importancia de este curso, y qué bueno ver que el Centro de Estudios Universitarios San Isidro empuje precisamente esta clase de cursos, de especializaciones, porque nos permite mantenernos actualizados en una materia que se encuentra en constante cambio. Y que tú lo mencionas, se viene a través de una serie de reformas. Este es un reto para todo el abogado litigante, ¿no? Se trata de aprender más o de desaprender lo aprendido. Un poco de las dos cosas. Yo creo que un poco de las dos cosas. Yo creo que alguien dijo una vez, a partir del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y lo escuché en un curso, que prácticamente había que desaprender lo aprendido para ahora implementar nuevos mecanismos, nuevas reglas. Yo no iría tanto a ello, porque la teoría general del proceso es prácticamente la misma, la base es exactamente la misma. Más bien tenemos que actualizarnos, tenemos que refrescarnos, tenemos que aplicar una nueva metodología, y obviamente ello implicará la actualización, pero por supuesto la base que se tiene ya de la experiencia, pues obviamente servirá muchísimo para ahora implementar estos nuevos mecanismos, estos nuevos modelos de gestión jurisdiccional. No solamente para litigantes, reitero, es para todos los operadores jurídicos, lo mismo un juez, jueza, magistrado, agente del Ministerio Público, por supuesto, abogados postulantes, todos estamos inmersos ahora en este nuevo modelo, pero más que desaprender lo aprendido, se trata de incorporar nuevos conocimientos aprovechando las experiencias ya vividas, y eso es lo que estamos haciendo acá. Creo que también, sí con la falta quizás de esa experiencia, pero es un buen momento para aquel que está estudiando Derecho o para que tiene poquito de egresado, porque va a lograr empatarse un poquito con litigantes de la vieja escuela, ¿no? Van a tener en cierto modo cierta igualdad, ¿no? De igualdad de juego, los dos están aprendiendo algo nuevo, si bien unos traen ese tema de la experiencia a favor, pero creo que es un buen momento para cualquier persona que quiera actualizarse independientemente de la trayectoria que tenga, ¿no? Y es que es una de las grandes ventajas que tienen este tipo de cursos, tener un público tan heterogéneo nos permite que unos aprovechen la experiencia de los otros. Claro. Entonces no solamente interviene el ponente con sus conocimientos, que son probados, que son altísimos, que son reconocidos, insisto, a nivel nacional, como ya lo dije, sino además la participación que tienen los propios estudiantes enriquece la formación de los demás. Por eso el hecho de llevar a cabo estos cursos, tanto los cursos de actualización, que ahora mismo estamos
teniendo el de litigación oral, que estamos por arrancar en su momento uno de actualización laboral, en materia laboral, a partir también de la reforma en materia laboral que sufrió nuestro país hace unos años y que se ha venido implementando. Tendremos uno precisamente bien importante, de redacción de escritos jurídicos y contratos. Entonces, todos estos cursos de actualización, pero sumado a la licenciatura, sumado a los posgrados que se vienen, pues permiten precisamente crear este abanico de posibilidades para estudiantes que puedan ser de distintos niveles, de distintas extracciones, de distintos lugares de la República y que, insisto, la experiencia de cada uno de ellos va a abonar en la formación de los demás. Y esto lo hace mucho más enriquecedor. Sí, así que aprovechen, estén al tanto porque van a salir noticias pronto acerca de nuestros próximos programas. Esténse al tanto, síganos ahí en todas nuestras redes. Y bueno, regresan. Dicen los de los programas de espectáculos, se vienen cositas. Se vienen cositas. Hay que estar muy al pendiente porque va a haber buenas noticias. Sí, bastante buenas, súper interesantes, la verdad. Ahorita, regresando un poquito al tema que empezábamos y ligándolo un poquito con estos cambios que mencionabas, nos platicas que tiene poco que terminaste de esta función de magistrado, ¿no? La pregunta va, tu experiencia como magistrado, tu experiencia como consejero jurídico del gobierno, ¿qué experiencia o qué momento crees que haya marcado más tu trayectoria? ¿Cómo te ha ayudado a aprender? ¿Cómo te ha ayudado a cambiar de una cosa con otra, de adaptarte a los cambios? Hoy también te voy a preguntar un poquito de eso, pero hoy que estás cambiando al otro lado del Todos son experiencias. En cada momento y en cada paso, yo te decía, empecé en la Secretaría de Gobierno siendo muy joven, teniendo 21 años apenas. Me designaron en jefatura de departamento, aprendí muchísimo en la Dirección Estatal del Registro Civil, por supuesto. Regresé a la universidad a un cargo administrativo al mismo tiempo que estaba dando clases en la Universidad Autónoma de Coahuila. Regresé al Ejecutivo Estatal, a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos como director de análisis y proyectos. Posteriormente fui invitado para ser el jefe de la oficina del secretario de Gobierno, secretario particular del secretario de Gobierno en su momento. Luego fui a trabajar a la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria de Coahuila, que fue algo muy interesante. Entonces brinqué del Ejecutivo a la universidad, regresé al Ejecutivo, luego me fui al Legislativo, regreso al Ejecutivo nuevamente como secretario particular del gobernador, posteriormente secretario técnico encargado de la coordinación del gabinete y posteriormente como consejero jurídico. Ya estaba en el Ejecutivo y luego me voy precisamente al Judicial en el 2017, en el que fui designado a los 40 años, cosa que me da mucho orgullo comentarlo porque fue un gran privilegio, una designación temprana también, a los 40 años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, mi adscripción a la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal, el desempeño de la presidencia de esta sala durante un tiempo determinado de acuerdo a la ley. Sin embargo, todos los momentos, tanto en el Ejecutivo Estatal como en el Legislativo Federal, como en el Judicial Estatal, han marcado de buena medida o en buena medida mi actuación profesional. En todo momento he aprendido de cada uno de los cargos. Siempre me preguntaron cuál es el mejor trabajo que has tenido. Le digo, pues el que tengo en el momento, porque precisamente es el que estoy desempeñando y los anteriores me ayudaron a tener experiencia, a generar herramientas, habilidades, capacidad para el que sigue, ¿no? Por supuesto, uno de los mayores privilegios, debo decirlo, fue precisamente esta última designación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, porque para las y los licenciados en Derecho, para las y los abogados, pues representa siempre una aspiración importante el pertenecer a la judicatura, ya sea federal o estatal, y hacerlo, en este caso, en el máximo órgano judicial del Estado, como lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, hacerlo a una edad, insisto, en la que pues se considera que todavía es joven para una designación de esa naturaleza, y fue una experiencia muy bonita. Mi designación constitucional fue por 15 años, sin embargo ocurrieron 7 años y medio y bueno, bien, luego vino la reforma judicial, las consecuencias que ello trajo como parte de la aplicación de esta reforma y bueno, pues como una decisión personal
con el apoyo, por supuesto, del presidente del tribunal, de mis compañeras y compañeros, del gobernador de Coahuila, de los miembros del Congreso, pues obviamente me retiro del Poder Judicial para iniciar una nueva etapa que me parece que va a ser muy enriquecedora a partir de la apertura de una notaría pública, cuyo fiat recibí desde el 2015, pero que estuve en licencia todo este tiempo porque hay incompatibilidad mientras eres servidor público. Claro. Entonces no podía ser notario y servidor público al mismo tiempo, tenía la licencia, ahora que ya no estoy en el servicio público, pues obviamente puedo aperturar, iniciar las funciones notariales, cosa que precisamente el 1 de septiembre, el día de ayer, iniciamos formalmente. Felicidades. Esta función, muchas gracias. Y bueno, pues ahora a las órdenes ahí también. Oye, ¿y cómo estás viviendo ese cambio, esa transición de esta fase de magistrado a esta nueva etapa en tu vida? La verdad es que lo tomé, en principio, debo decirlo, fue un movimiento muy fuerte desde que nos enteramos de la existencia de la intención o el propósito de la reforma judicial, luego ver cómo bajaba de lo federal, bueno, de la Suprema Corte hacia el resto de los funcionarios de la Judicatura Federal, luego cómo también se llevaba a los estados, y obviamente al principio, pues debo decirlo, hubo preocupación, hubo incertidumbre, porque había muchas voces que se pronunciaban a favor, en contra de la reforma. Cada uno de nosotros tuvimos nuestra opinión. Por supuesto, hay un estudio constitucional al respecto que hay que poner sobre la mesa y que, pues de alguna manera, a todos nos movió un poco del centro. Sin embargo, a partir de que tuvimos claridad de la forma en la que se iba a implementar, al menos en Coahuila, me refiero a la Judicatura Estatal, que ahí de alguna manera se jugó un papel importante porque los tres poderes, me refiero al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, coordinaron las acciones necesarias para implementar la reforma en el Estado de una forma, me parece a mí, bastante aseada, bastante coherente. Si bien es cierto, siempre se dijo no se está a favor de la reforma, sin embargo, ya estaba aprobada, ya formaba parte de la Constitución. Se intentaron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, obviamente hubo los resultados que ya conocemos, se puso en práctica y se implementó en Coahuila, y Coahuila se convirtió también en un referente en cuanto a la implementación a nivel estatal de la reforma que nos venía de la Federación, ¿no? Y entonces cuando ya hubo certeza, te comento, de la forma en la que podíamos estar, la certeza con respecto al papel que íbamos a desempeñar cada uno de nosotros frente a la reforma como juzgadores, las posibilidades que teníamos de participar o de declinar nuestra participación según nuestros propios intereses, es que en todo momento se nos dio libertad, pues obviamente vino una parte nueva, renovada, digamos, de mucho entusiasmo frente a la posibilidad de iniciar una nueva etapa profesional, como otras que ya había iniciado. Como te decía, pasé del Ejecutivo a la Universidad, al Legislativo Federal, al Judicial Estatal, ahora corresponde al ejercicio privado, al ejercicio notarial, y bueno, pues el mismo entusiasmo y obviamente las mismas ganas, el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio que siempre se ha impreso en las diferentes actividades que he desempeñado, pues ahora se va a imprimir también, claro, en lo que viene, en lo que ya es una realidad. Mucho entusiasmo, mucha emoción y obviamente con ya un bagaje, ya una bolsa de experiencias que venimos acumulando a lo largo de los años y que de alguna manera se ponen al servicio de esta nueva actividad. Por eso creo que es importante y yo pues la verdad es que estoy muy contento con esta nueva posibilidad de crecimiento personal y profesional, por supuesto. Digo, al final creo que una palabra que ha definido tu carrera es esa adaptabilidad, ¿no?, a los cambios. ¿Hubo un momento en el que pensaras participar en la reforma? Sí, sí lo hubo, debo de ser claro, participar en la elección. Vaya, sí. Sin embargo, como les digo, soy profesor de Derecho Constitucional, entonces cuando analizamos las aristas de la reforma, lo que se trató de implementar, lo que de hecho se implementó,
cómo se colocaba o cómo se cuestionaba un poco el tema de la independencia judicial, el principio de división de poderes que de alguna u otra forma pues es una limitante al constituyente para hacer que las autoridades respeten precisamente los derechos de las personas al no abusar del poder, cómo se podía politizar precisamente la función jurisdiccional, cosa que pues obviamente debe de estar en la política ajena a la judicatura, porque el juzgador a la juzgadora no atienden al interés de la colectividad sino al arbitrio de la ley. Y por supuesto todas estas reflexiones que se hicieron pues me hicieron tener mis opiniones encontradas, debo decirlo, con la reforma en sí mismo. Y como ya lo dije, bueno, pues a ver, podíamos tener nuestras opiniones a favor o en contra. Sin embargo, el constituyente permanente, el órgano revisor de la Constitución, en los términos del artículo 135 constitucional, aprobó la reforma que se convierte en parte de la Constitución y que luego es revisada precisamente por la Suprema Corte de Justicia a partir de las acciones de inconstitucionalidad planteadas, y persiste la reforma. Y persiste ahora estas nuevas disposiciones constitucionales que tenemos la obligación de acatar. Entonces, al final del día puedo estar a favor o en contra, pero es Constitución, es la regla del juego. Y entonces, a nivel personal viene la decisión. Bueno, yo quiero participar en este juego bajo las nuevas reglas o no quiero participar. Es como si esto fuera un juego de fútbol. Yo estoy totalmente acostumbrado a jugar con la posición que me corresponda, bajo las reglas ya preestablecidas, la famosísima regla 11, el fuera de juego, que tú la conoces perfectamente, y cualquiera de las demás, y de repente te dicen, bueno, este es el nuevo reglamento. El jugador tiene la libertad de decir, voy a seguir jugando en el equipo bajo las nuevas reglas o no. Sí. O ya, como pasó con los modelos estos de Kings League y eso, ¿no? Sí, claro. El gol cuenta doble. Y dices tú, pues igual, y a mí no me gusta ver ese fútbol, pues no lo veo. No lo veo, no lo consumo, no participo, ¿no? Claro, claro. Pues al final del día, en Coahuila, debo decirlo, para las y los juzgadores estatales cuyos cargos se iban a someter precisamente a la elección popular, pues hubo total libertad, lo mismo para un magistrado que para un magistrado distrital, que para un juez de primera instancia en las distintas materias, hubo esa apertura para decir, quiero jugar, no quiero jugar. Y esa apertura nos permitió, insisto, tomar una decisión personal de separarnos, decisión que fue en todo momento respetada y por supuesto agradecido con el Poder Judicial de Coahuila, con quienes sigo teniendo una extraordinaria relación, con quienes seguimos hablando y obviamente quienes han contado con el apoyo de un servidor y obviamente yo he contado con el apoyo de mis compañeras y compañeros para ello. Es una decisión personal a partir de convicciones personales. Claro, y se respeta, digo, al final todos están jugando con las reglas del juego. Precisamente. Entonces, y dentro de estas reglas del juego, opinión totalmente personal tuya es la que te pido, ¿qué viene para el país? ¿Será positiva? ¿Será negativa? Digo, porque estás hablando de cómo se está instaurando en Coahuila y que Coahuila es ejemplo y es bastión de cómo hacerlo de forma saneada, pero estamos en un país muy diverso. Claro. Sí, pongo el ejemplo de Coahuila porque en Coahuila se implementó un mecanismo en el cual en principio se diera preeminencia, se diera preferencia a los juzgadores que ya estaban en funciones, respetando en todo momento pues, la carrera judicial, ¿no? Y obviamente los espacios que quedaron abiertos fueron los que se abrieron precisamente a una elección como tal, ¿no? Con servidores públicos nuevos, algunos de ellos ya formando parte del sistema judicial, otros que se incorporaron de otras áreas, que a mí me parece siempre enriquecedor. Yo mismo hice una vida en el Ejecutivo y posteriormente me incorporé al Judicial y creo que las aportaciones fueron positivas, entonces me parece que eso es benéfico en todo momento. Pongo, insisto, el ejemplo de Coahuila porque se cuidó mucho conformar un poder judicial que realmente contara con la especialización necesaria. El resto del país, obviamente podríamos dar opiniones personales, no conozco las realidades estatales, pero sí en todo caso, al menos lo que se ve en los medios de la realidad nacional, resulta por supuesto
por lo menos preocupante la conformación de la nueva judicatura a nivel federal, pero creo también que tenemos que dar el beneficio de la duda. Si bien es cierto, la elección como tal fue una elección que generó muy poco interés, que hubo una votación muy baja, que hubo estos famosos acordeones de los cuales se habló, que parecía que había cierta tendencia para la conformación de las y los integrantes del Poder Judicial Federal, me refiero, pues también creo que hay que dejar que trabajen, que hay que dejar que avancen, que hay que permitir ver los resultados ya en la práctica. Apenas el día de ayer, 1 de septiembre, rindieron protesta, se conformó el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir precisamente de la elección judicial. Rindieron protesta las y los magistrados, las y los jueces, y sus adscripciones. Hay un acuerdo que dará un margen de 15 días para que se vayan adscribiendo a las diferentes áreas, de acuerdo a lo que ahora el propio órgano de administración, que ya no es el Consejo de la Judicatura, sino que hay un Tribunal de Disciplina y un órgano de administración, determinen en cuanto a estas adscripciones. Y yo sí soy de la idea que debemos estar muy atentos, ¿sí?, a la actuación que tengan los nuevos juzgadores, las nuevas juzgadoras, pero siempre otorgando ese beneficio de la duda, pensando en bonomía, que realmente las personas que llegan es porque tienen un compromiso con la impartición de justicia y que ello los va a llevar o las va a llevar a buscar la especialización en la actividad que ahora realicen. Porque es una actividad muy sensible la impartición de justicia. El hecho de que haya un juzgador bien preparado, bien capacitado, actualizado, totalmente imparcial, claro, en el desempeño de sus funciones, pues nos permite aspirar a que haya una protección a los bienes jurídicos que son tutelados por la ley. Lo mismo la libertad que el patrimonio, sí. Lo mismo una cuestión de guardia y custodia de un menor, como una situación que tiene que ver con un juicio sucesorio. Es decir, al final del día lo que se busca es que el juzgador actúe de forma congruente, coherente, capacitada e imparcial, de forma transparente ante todo, para que nosotros como justiciables tengamos la certeza de que se nos está haciendo justicia. Eso creo que es la aspiración que debemos tener todos en un Estado de Derecho. Y por supuesto, no podemos calificarlo como algo negativo de antemano. Yo ya di mi opinión sobre lo que considero que la reforma podía cuestionar, que es esta independencia judicial, que es la politización de la judicatura, pero ya estando en funciones, yo aspiraría a que las y los juzgadores se pusieran la camiseta, claro, se prepararan, los que les haga más falta preparación, porque debe haber gente sumamente preparada en la judicatura actual, y que obviamente actuaran bajo esos principios a los cuales ya me he referido. Vamos a dar un tiempo y entonces ya podemos dar una opinión sobre si está funcionando o no. ¿Qué es lo único que yo podría cuestionar? Pues un poquito la carrera judicial, porque fue motivo de muchas luchas el hecho de que se reconociera precisamente la carrera judicial, que fuera por méritos, que los principales cargos se obtuvieran a partir de la presentación de exámenes de oposición, que se tuviese que haber actualizaciones y especializaciones, cursos, etcétera, 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 que se estuviera formando el funcionario durante todo el tiempo para que llegara precisamente a estos estadios altos a impartir la justicia. Y obviamente a partir de un mecanismo de elección directa, pues por supuesto se da por traste, se quita la carrera judicial. Ahora el actuario que aspiraba a ser secretario, el secretario que aspiraba a ser juez y el juez que aspiraba a ser magistrado, pues ahora tendrán que volcar sus aspiraciones en una elección. Sí, que no deja de ser un concurso de popularidad y de ver quién te apoya más y que luego supongo que ese es parte del riesgo que hablábamos de la independencia, ¿no? El decir, a ver, si a ti te apoyó X grupo,
¿el día de mañana eres realmente independiente de él o le debes un favor? Ese es el gran problema, ¿no? El gran dilema. Es parte de lo que se cuestionó como parte de la reforma de la elección directa para juzgadores, porque, insisto, el juzgador tendría que ser designado por sus méritos, sí, por sus capacidades, por la carrera, y no por, en un momento dado, ya lo comentaste ahora, la popularidad o incluso el apoyo que pudiese llegar a tener por ciertos grupos, porque eso lo podría llevar, no digo que lo va a llevar, sí, no, lo podría eventualmente llevar a ser parcial en algún asunto, y eso es lo que hay que evitar precisamente en la carrera judicial. Y digo, no porque, aquí hablo como abogado y también como abogado que durante su época de estudiante veía cómo compañeros entraban al Poder Judicial y los reconocías, decías, felicidades, te vas a meter una friega trabajando, pero si es tu sueño, adelante, o sea, claro, porque les tenías mucho respeto por saber que se estaban metiendo a tremenda friega. Entonces, como tal, yo estuve muy en contra de esta reforma judicial, pero ahorita no se trata de decir, yo quiero tener razón y quiero que al país le vaya mal porque los jueces no merecían, no. Si estas son las reglas del juego, perfecto. Ojalá que, como dices tú, se pongan la camiseta y volviendo a los comparaciones y analogías con el fútbol, que sea como en los partidos de fútbol, ¿no? Que cuando menos se habla del árbitro es porque mejor estuvo el partido. Precisamente. Entonces, ojalá que no nos toque después estar criticando esta situación, esperemos que así sea. Y pues bueno, ojalá que se cumpla todo lo que mencionas. Es un nuevo sistema, habrá que valorarlo, habrá que ver su funcionamiento y ya estaremos listos para criticar en caso de que sea necesario o para reconocer. ¿Sí? También puede tratarse de un éxito. Bueno, pues habría que aplaudirlo en su momento. Alguien dijo, bueno, pues nos vamos a convertir en el país más democrático del mundo porque ahora hasta los jueces, las y los jueces son electos de manera directa. Bueno, pues habría que ver si esto va a funcionar así o no. Por lo pronto, la moneda está en el aire, por lo pronto ya es una realidad, tenemos un nuevo mecanismo y ahora, lo dijimos, juguemos conforme a las reglas del juego. Y aquí, ojo, se vale estar a favor, se vale estar en contra, no estamos diciendo que nuestra opinión sea la única válida, pero lo que sí es una realidad es que viene un gran cambio, ¿no? Y ahora, ¿qué nos toca hacer a los abogados? Digo, más allá de jugar con esas reglas del juego, ¿qué va a pasar o qué consejo le puedes dar al abogado que está recién egresado y que estudió una cosa y hoy, a día de graduarse, las reglas del juego cambiaron, ¿no? Yo lo que hemos venido haciendo acá, que es la preparación y la actualización. Quien durante su carrera, siendo estudiante, realmente se preparó a conciencia, no va a tener ningún problema en actualizarse conforme a esta reforma y otras más que se están implementando. A ver, hablamos hace un momentito atrás del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que implicará, por supuesto, un cambio de modelo de gestión judicial en una materia que no lo tenía, que es en este caso la materia civil, con oralidad. Y bueno, a ver, no porque yo haya estudiado la materia en la práctica forense civil bajo el sistema escrito, quiere decir que ya no me voy a servir lo que yo estudié. Claro. No, ahora me tengo que actualizar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos desde hace muchísimos años que en principio pues hay que leer, ¿no? Hay que leer mucho todo el tiempo, hay que estudiar todo el tiempo, no dejamos de hacerlo nunca y hay que actualizarnos. Y por supuesto esta actualización nos permite ir sorteando precisamente estos cambios, irnos adaptando a las nuevas condiciones, a los nuevos retos, así como en su momento el abogado o abogada penalista que conocía perfectamente el sistema y les llega la oralidad, se reinventaron y ahora es un sistema sumamente exitoso en el país. Bueno, pues esperemos que así lo sea. Pero todo ello se debió precisamente a la capacitación, a la actualización, al estudio, al esfuerzo. No me puedo quedar con lo que vi en la universidad, porque con lo que vi en la universidad, con lo que me prepararon, es solamente una embarradita, dijéramos, ¿no? Sí. Es el betún del pastel, todo lo demás está abajo y todo lo demás se produce precisamente en la práctica y en la actualización. Y muy importante, tenemos que recobrar, me parece, el amor a nuestra profesión. Las y los abogados, lo dije en alguna ocasión,
llevamos una mala nota social generalmente. Hay una desarticulación entre la sociedad y la función del abogado. Y nos requieren, pero no siempre nos quieren, ¿eh? Sí, no hay chistes de doctores, hay chistes de abogados. Chistes de abogados, ¿no? Entonces, esta parte en la que hay esa dislocación social nos lleva necesariamente a tener que razonar sobre el papel que desempeña el abogado en la sociedad. Y dice Osorio y Gallardo en uno de sus libros, dice, curiosamente, los abogados pasamos nuestra vida leyendo, pero no leemos sobre abogados. Y entonces hay que leer también sobre esa función social del abogado para retomarle el cariño, para devolver el alma de la toga, para que de alguna u otra manera tengamos nosotros esa posibilidad de incorporarnos a este núcleo social con una mejor nota, con una mejor calificación. Y por supuesto mucho de ello depende el concentrar nuestras actividades en un marco de conducta ética que tampoco se nos enseña en las universidades y que creo que es sumamente importante. Entonces, ¿cuál es el nuevo reto? Retomemos el amor a nuestra profesión, sepamos que tenemos la obligación trascendental de reivindicar el papel de las y los abogados dentro de la función social y muy importante, mantengámonos actualizados, estudiemos, leamos, opinemos, debatamos, pero hagámoslo en total respeto a las opiniones. Ahora mismo que hablábamos de la reforma y lo comentabas, por supuesto lo que yo digo no es necesariamente lo correcto, porque no soy dueño de la verdad. Claro. Tengo una opinión personal respetable como la de cualquier otra persona, y más estando en un centro de estudios universitarios, porque es una universidad, ¿Sí? universalidad de las ideas. Entonces, yo puedo exteriorizar mi opinión, que es la mía. Sí, no Sin te estoy embargo, pidiendo que sea la tuya. Los demás pueden pensar distinto, y aquí lo más importante es que lo hagamos siempre en un ámbito de total respeto a las diferentes expresiones. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es un gran mensaje para todo aquel que está pensando en algún momento jugar con estas reglas del juego, buscar ser juez, buscar ser magistrado, o el litigante, que pues también se va a ver afectado con esta realidad. Claro. Una parte importante de estos actores del mundo del derecho va a ser con estas reglas del juego. Entonces me parece un gran mensaje para ir cerrando esta plática, no sin antes recordarles que se vienen cursos de la actualización en materia laboral, ¿En materia laboral? de redacción de contratos y escritos jurídicos, Sí, señor. y también darles la primicia de que ya contamos con reconocimiento y validez oficial de nuestros programas de maestría en Derechos Humanos, en Derecho Civil con acentuación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y de Derecho Penal con enfoque en el sistema oral y acusatorio. Es que el nombre se me hizo un poquito larguito. Pero estos programas van a estar buenísimos, de verdad. Sigan ahí nuestras redes, les vamos a estar dando más noticias. Y el director del programa, se los presento, está aquí presente conmigo. Entonces, pues, antes de cerrar, ahora sí la última pregunta. ¿Qué significa para ti la frase pasión por aprender? Bien, creo que engloba en buena medida parte de todo lo que hemos estado hablando en estos minutos, que nuevamente agradezco la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, Carlos. Creo que lo más importante de un ser humano es despertar las pasiones que le resulten sanas para poder conformarse como ser humano. Dice Ortega y Gasset, filósofo él, que un tigre no puede destigrarse, pero un humano sí puede deshumanizarse. Y en buena medida, cuando no escuchamos el llamado de nuestras pasiones, nos vamos deshumanizando un poco. Cuando nosotros atendemos a nuestras pasiones, a lo que nos gusta, a lo que realmente queremos dedicarnos, es cuando empezamos a hacernos cada vez más humanos y empezamos a poner mayor desempeño, mayor esfuerzo, mayor sacrificio en las cosas que hacemos. Le imprimimos calidad. Y si a eso le sumamos la pasión por aprender, por mantenernos actualizados, por saber un poco más, por conocer sobre cultura general, sobre arte, sobre
no sé, cine, música, sobre leyes, sobre educación, sobre literatura universal. Bueno, es que estamos incorporando a nuestras vidas como humanos el bagaje que nos va a permitir descollar a nivel personal, trascender como personas. Por eso lo más importante es atender a la pasión y en segundo lugar, buscar esa pasión por aprender cada vez más, lo que sea que podamos aprender, porque somos seres de aprendizaje y todos los días aprendemos una cosa nueva. Sepamos identificar lo que estamos aprendiendo, incorporémoslo a nuestras vidas, saquemos lo positivo de ello y llevémoslo a la experiencia. Y eso nos va a convertir cada vez en mejores humanos. Pues buenísima respuesta. Muchísimas gracias, Iván. Al contrario, un Carlos. Gustazo. Muy amable. Gracias. Gracias a todos ustedes. Esto fue Aula Abierta, el podcast del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, donde compartimos con ustedes la pasión por aprender.